Bueno, buenas noches, Luz, buenas noches a todos. En la noche de hoy tenemos al doctor Néstor Eduardo Gómez, que es abogado de profesión y es el gerente de Core Servicios, que es la empresa que nos asesora a la CHOP desde la parte jurídica. Y en el día de hoy tiene la gentileza de presentarnos el tema de pago global prospectivo, ventajas y desventajas en el cáncer infantil. Muchas gracias, doctor Néstor, y bienvenido. Doctor Agustín, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy. Para mí, para todo el equipo de Core, pues es un gusto compartir este espacio con ustedes. Parte, digamos, de la lógica de esta intervención hoy tiene que ver con analizar algo que sin duda, digamos, que hace parte tal vez central de toda la problemática que hay en el marco de la prestación de servicios en salud, que tiene que ver con las modalidades de pago. Que es claro, digamos, que en la lógica, digamos, que hay alrededor del sistema de salud considerado y estructurado desde la expedición de la ley 100 del año 93, digamos que gran parte de la problemática, si se quiere, o el desafío, o si se quiere, de la dinámica de la prestación de servicios de salud pasa por determinar las modalidades de pago. En esta oportunidad, pues digamos que desde la oficina hicimos un análisis sobre la modalidad de pago global prospectivo, siendo esta, digamos, una modalidad de pago que ya tiene, digamos, en Colombia un recorrido, pero que en particular este año tuvo una reglamentación reciente, más o menos de alrededor del 28 de marzo de este año, donde se especifican algunas consideraciones particulares en lo que toca con la contratación entre entidades responsables del pago y los prestadores de servicios de salud o los proveedores de tecnologías en salud. Entonces, digamos que lo que hicimos en este caso en particular fue hacer un análisis puntual, digamos, de las consideraciones normativas alrededor de esta nueva reglamentación que data del 28 de marzo del año 2022, y sobre la base de algunos estudios y algunas consideraciones que ya, digamos, se han hecho alrededor de los pagos globales prospectivos, pues definir, extraídos de la literatura, algunas ventajas y desventajas que uno pudiera, digamos, anticipar de pactar en un acuerdo de voluntades una modalidad de pago de esta naturaleza. Entonces, como les dije, pues básicamente parte de lo que vamos a ver y lo que quiero mostrarles son algunas consideraciones acerca de los nuevos modelos de contratación, en particular las disposiciones específicas que existen alrededor del pago global prospectivo en el decreto 441 del año 2022, y sobre la base, digamos, de algunas consideraciones teóricas, poder establecer digamos, algunos elementos que uno pudiera caracterizar como ventajas y algunos elementos que uno pudiera caracterizar como desventajas, por supuesto, sujetos al debate y a la discusión y la eventual discrepancia que pueda existir sobre aquellas consideraciones que hay alrededor de las ventajas y desventajas del pago global prospectivo en la prestación de servicios de salud, en particular en la prestación de los servicios de enfermedades de alto costo y en particular, por supuesto, algunas consideraciones alrededor del cáncer infantil. Sí me tomé, digamos, una pequeña reacción, doctor Agustín, para tocar unos temas que no tienen exactamente que ver con el pago global prospectivo, pero que al tener que ver con enfermedades de alto costo y en particular con el cáncer infantil, pues quise resaltarlos, digamos, porque hay disposiciones específicas en el decreto 441 que pueden ser de interés de las personas que nos acompañan hoy, y esa es un poquito, digamos, que la lógica de intervención que quiero hacer. Algunos temas eminentemente técnicos, financieros, operativos. Si tienen alguna inquietud, en la oficina, digamos, que asume el compromiso de hacer la averiguación correspondiente, de repente puede que escape, ¿no?, a mi formación, digamos, como abogado, y nos requiere, digamos, hacer una investigación adicional, pero, digamos, pierdan el cuidado de hacer la pregunta que consideren, que la oficina asumirá el compromiso de hacer la averiguación correspondiente para que esta charla, para ustedes, digamos, que cumpla con el objetivo y es satisfacer o por lo menos responder las inquietudes que traían de la charla, antes de la charla, o que se puedan despertar a raíz de esta intervención. Entonces, como les dije, básicamente tenemos un marco normativo específico, que es el decreto 441, y en ese marco normativo, digamos que lo primero que resalta y que me importa destacar de eso, es que esa norma tiene como propósito regular algunos aspectos de la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los acuerdos de voluntades digamos, que se firman entre entidades responsables del pago
y los prestadores de servicios de salud o los proveedores de tecnologías en salud. Digamos que ahí está una norma de referencia que cada vez que vaya a firmarse un acuerdo de voluntades entre entidades responsables del pago y en particular los prestadores, pues debe ser considerada para establecer, por ejemplo, cuál es el contenido mínimo del acuerdo o, por ejemplo, para establecer cuáles son las, digamos, las consideraciones esenciales de las modalidades de pago, en particular las de pago global prospectivo, que, como ya veremos más adelante, tiene unos elementos que obligatoriamente deben ser considerados en el acuerdo de voluntades cuando se pacta esta modalidad de pago. Entonces, básicamente de lo que trata el decreto 441 es de regular aspectos en la etapa precontractual, contractual y contractual. En ese documento se establece, como les dije, un contenido mínimo que deben tener los acuerdos de voluntades y se establecen algunas modalidades de pago que consoliden incentivos dirigidos al establecimiento de condiciones de contratación y pago justas y estables. Digamos que esto hace parte de los considerandos de este decreto 441 y por supuesto donde se definen, digamos, algunas particularidades, y esto es muy importante, con respecto al pago y a los deberes de información y a la atención integral y a la continuidad de prestación de servicios de los pacientes de alto costo. Digamos que si ustedes miran los considerandos del decreto 441, básicamente ustedes van a encontrar ahí el núcleo esencial de los considerandos de ese decreto. Regular aspectos de la etapa precontractual, contractual y postcontractual, determinar el contenido mínimo del acuerdo de voluntades, establecer las modalidades de pago y definir, digamos, algunas disposiciones normativas que están relacionadas con la continuidad de la prestación de los servicios y la integralidad en la prestación de los servicios de los pacientes de alto costo, dentro de los cuales se encuentra, en particular para la CHOP, pues la atención del cáncer infantil. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Digamos, esta norma, ¿cuándo aplica? Que es muy importante porque no aplica para todos los eventos en los que se firmen contratos en salud, en el marco de atención en salud en el país. Estos contratos y lo que tiene que ver con las disposiciones específicas que regulan la modalidad de pago, aplican para cuando se firman acuerdos de voluntades entre entidades responsables del pago y los prestadores de servicios de salud o proveedores de tecnologías en salud. Probablemente para ustedes sea conocido, para algunos sea conocido, para otros tal vez no, el concepto de entidades responsables del pago, y es importante precisar que entidades responsables del pago para los efectos de la resolución del decreto son las entidades prestadoras de servicios de salud, las entidades adaptadas, las ARL y las entidades territoriales. Es decir, cada vez que se firma un acuerdo de voluntades que tiene como propósito la prestación de los servicios de salud entre EPS, entidades adaptadas, ARL o entidades territoriales y prestadores de servicios de salud, aplica las disposiciones del decreto 441 en lo que toca con el contenido mínimo y en lo que toca específicamente, que es el objeto de esta charla, con las modalidades de pago. ¿Cuáles son las modalidades de pago que están establecidas en el decreto que vale, digamos, la pena resaltar? Primero, pues el propio decreto trae una definición de modalidad de pago y dice que la modalidad de pago es la forma y compromiso pactado en los acuerdos de voluntades que permite definir su unidad de pago, teniendo en cuenta los servicios y tecnologías incluidos, sus frecuencias de uso en el caso de los pagos prospectivos, la población objeto, los eventos y las condiciones en salud objeto de atención y los demás aspectos que las partes pactan, ¿no? Digamos, trae una definición general de lo que en el marco de ese decreto se considera una modalidad de pago. Luego nos establece, que es algo muy importante, y esto es parte, digamos, de las consideraciones que el prestador debe tener en cuenta de cara a la determinación de las ventajas y desventajas de esta modalidad de pago, es que deben haber, y está definido en el propio decreto, unos mecanismos de ajuste de riesgo frente a las desviaciones de la nota técnica. Entonces nos dice que esos mecanismos de ajuste son medidas que deben ser pactadas en las modalidades de pago prospectivas. Aquí ya tenemos un primer elemento. Cada vez que entre el acuerdo de voluntades digamos, que se firma entre entidades responsables del pago y prestadores de servicios de salud, y dentro de ese acuerdo de voluntades se establece como modalidad de pago una modalidad de pago prospectiva, debe incluirse dentro del acuerdo un mecanismo de ajuste de riesgo frente a las desviaciones de la nota técnica. Ya vamos a ver un poquito cuál es el contenido de la nota técnica, pero es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Para qué, digamos, que se contempla como obligatorio la consideración acerca del mecanismo de ajuste? Pues porque eso tiene el objeto de mitigar el impacto financiero ocasionado por las desviaciones encontradas durante la ejecución del acuerdo de voluntades que afecten las frecuencias de uso, las poblaciones y los costos finales de atención.
Claro, específicamente y en particular, ya vamos un poco adelantando las conclusiones de esta charla, en aquellos, digamos, acuerdos de voluntades que tengan como propósito la prestación de servicios de salud con modalidades de pago prospectivo en la atención de enfermedades de alto costo, catastróficas, como pudiera ser específicamente la atención de una población relacionada o que padezca cáncer y en particular el cáncer infantil. Luego nos señala la propia norma qué se considera como pago prospectivo. Claro, porque el pago prospectivo, digamos que tiene dos consideraciones, o es por capitación o es global. Al final, el pago prospectivo nos dice que es una modalidad de pago en la cual se define por anticipado el valor esperado, la frecuencia de uso de un conjunto de servicios y tecnologías en salud y de su costo, y que permite determinar previamente un pago por caso, persona o global, que tienen características similares en su proceso de atención. Recuerden que a partir de la ley 1438, digamos que el pago global, el pago prospectivo por capitación, solamente se puede presentar solo se puede pactar en los contratos de acuerdo de voluntades que tengan como propósito la prestación de servicios de baja complejidad, lo cual digamos que estaría descartado. Entonces, para los acuerdos de voluntades que tienen como propósito la atención en salud de una población, digamos, afectada por una enfermedad como el cáncer. Luego nos dice, digamos que esto sale un poco de la literatura, como cuál es, digamos, la lógica que hay alrededor, cuál ha sido, digamos, la intencionalidad detrás de la consideración del pago global prospectivo como una modalidad de pago en el marco de la atención en salud. Y claro, parte, digamos, de lo que hay en ese contexto, digamos, que dio lugar a la estructuración de los pagos globales prospectivos, tiene que ver, digamos, con que se identificaron algunas desventajas, ¿no? Alrededor de los pagos por servicio. Entre estas desventajas, pues estaban la falta de generación de incentivos para la coordinación de la atención de los prestadores y la falta de incentivos para la realización de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿no? Claro, sobre todo para aquellas enfermedades que digamos que tenían, digamos, una prolongación en el tiempo, como aquellas enfermedades crónicas o aquellas enfermedades, digamos, de alto costo que tenían un periodo prolongado de atención, tenían un ciclo de atención más largo que algunas, digamos, consideraciones o afecciones de salud muy particulares que tenían, digamos, un tiempo reducido de atención. Entonces, en ese marco, digamos, de algunas enfermedades crónicas o requerían de un ciclo de atención más prolongado que las afecciones, digamos, que normalmente fueron atendidas a través del pago por servicios, es donde surge, digamos, de alguna manera la necesidad de considerar otras modalidades de pago, creando además, digamos, tres consideraciones particulares. Primero, incentivos para la coordinación de la atención entre prestadores y además la realización de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y financieramente, por supuesto, ya lo van a ver, pues la necesidad de que a través de la definición de las modalidades de pago, de alguna manera se compartía el riesgo financiero que estaba asociado, digamos, a la atención de esa población que hacía parte o que había sido considerada dentro del acuerdo de voluntades que firmaba la aseguradora con el prestador de los servicios de salud, que sin duda, si ustedes me lo permiten anticipar, creo que es, digamos, parte de la mayor, digamos, consideración, por lo menos desde el punto de vista financiero, que tiene que ver con el valor percibido o el valor real alrededor del establecimiento de esta modalidad de pago, porque al final lo que va a pasar con ya vamos a ver cuáles son los elementos del pago global prospectivo, pero al final lo que va a pasar es que de alguna manera se comparten los riesgos financieros asociados a la atención de la población, que es considerada entre el acuerdo de voluntades para la prestación de los servicios de salud. Entonces, ¿qué consideraciones, digamos, o cuáles fueron los elementos, aparte, digamos, de eso que acabamos de ver, que llevó a que se empezara a utilizar, digamos, casi digamos, que es una discusión? Yo no recuerdo, digamos, de qué momento en particular, digamos, históricamente hablando, se empieza a considerar el pago global prospectivo como una ventaja, digamos, o como una opción casi por defecto en el marco de los acuerdos de voluntades, pero sí sabemos, digamos, que hay unos antecedentes que marcan por qué el pago global prospectivo se pone sobre la mesa, digamos, en particular, y empieza a ser una consideración importante en el marco de la prestación de los servicios. Primero, pues el cambio, digamos, muy importante que hubo en Colombia a través de la expedición de la Ley Estatutaria de la Salud, donde, digamos, la lógica cambia, de acuerdo que pasamos del POS, ¿no? Y de que en Colombia estaba incluido lo que expresamente estaba incluido en los planes de beneficios o en el POS,
a pasar a una lógica contraria, y es que todo está incluido excepto lo que está excluido, y eso está específicamente determinado en la ley 1751 del año 2015. Entonces, digamos que eso pone sobre la carga de los aseguradores una, digamos que una exigencia, digamos, que alcanza unos nuevos límites o corre, digamos, los linderos de lo que antes correspondía a la exigencia que estaba considerada para los prestadores, para los aseguradores en el marco de una lógica contraria, donde lo que estaba incluido tenía que estar expresamente reconocido, a una lógica donde todo está incluido excepto lo que está excluido según las consideraciones de la ley estatutaria. Y digamos, eso claramente marca un derrotero en el ejercicio del aseguramiento en salud, que tiene que ver con la necesidad de que para las aseguradoras pues se vuelve importante encontrar alguna manera de compartir el riesgo financiero asociado a la atención en salud de una población específica. Lo segundo tiene que ver con que específicamente, si ustedes van y miran, parte de lo que ha pasado en los últimos años es que ha venido en crecimiento una defensa de la autonomía médica, ¿no? Y eso en la ley estatutaria tiene un reconocimiento explícito en el artículo 17. Recuerden que el artículo 17 de la ley 1751 establece, digamos, que los profesionales de la salud son autónomos, digamos, en las decisiones que tienen que ver con la atención de los pacientes, claro, sujetos a los esquemas de autorregulación, la evidencia científica y la ética, pero digamos hay una protección específica de la autonomía. Luego, también digamos que para el asegurador, algo que tenía, así fuera de manera subrepticia, para poder controlar el gasto, que era de alguna manera afectar directo o indirectamente la autonomía del ejercicio profesional de los profesionales de la salud, pues digamos que dejó, digamos, de estar en el abanico de posibilidades para mitigar el riesgo financiero asociado a la atención de la población y hace, digamos que también, igual que la propia lógica de la ley 1751 alrededor de la regulación del ejercicio del derecho fundamental a la salud, pues que se vuelve importante encontrar otros mecanismos, ahora a través de las modalidades de pago, para poder de alguna manera, digamos, si se quiere mitigar los riesgos financieros asociados a la prestación de los servicios de salud o a su cobertura específica más que a la prestación. Y por último, por la disposición que les acabé de comentar, que tiene que ver con que la modalidad de pago por capitación está restringido para las prestaciones de servicios de baja complejidad, ¿no? Entonces, digamos que esos tres antecedentes hacen, ¿no? En particular que en Colombia se empiece, digamos, a considerar casi por default, de alguna manera, o ponerse sobre la mesa las modalidades de pago globales prospectivos, por unos antecedentes que son importantes resaltar para entender cuál es la lógica y por qué llegamos, digamos, a esta conversación y por qué llegamos a este punto en el que esta es una modalidad de pago que despierta alguna curiosidad e intereses tanto en los prestadores como en las aseguradoras. ¿Listo? Claro, y esto transversalmente, digamos, atravesado por el hecho de que hay una necesidad de compartir el riesgo. Claro, ¿por qué hay necesidad de compartir el riesgo? Por todo lo que les acabo de contar, porque todo está incluido excepto lo que está expresamente excluido, porque hay una protección específica de la autonomía médica y porque los pagos prospectivos por capitación están restringidos para los servicios de baja complejidad. En ese marco, digamos que se hace muy necesario pues crear estructuras, en este caso, alrededor de la modalidad de pago que, digamos, que ayuden a compartir el riesgo asociado a la cobertura en salud de una población específica. ¿Cuáles son los elementos del pago prospectivo según lo que establece el decreto 441? El decreto 441 básicamente dice que el pago global prospectivo es una modalidad de pago por grupo de personas determinadas mediante la cual se pacta por anticipado el pago de una suma fija global para la prestación de servicios o el suministro de tecnologías de salud a esa población durante un periodo de tiempo definido, cuya frecuencia de uso es ajustada por el nivel de riesgo en salud y cambio los volúmenes de la población estimados en el acuerdo de voluntades. Entonces, de esa definición en particular, uno puede sacar, digamos, algunos elementos esenciales. El primero es que ese pago es un pago por grupo de personas determinadas. Es decir, el asegurador va a ser, digamos, va a considerar una suma específica determinada por un grupo de personas. Es lo primero, digamos, que sale a la luz con respecto a la modalidad de pago, a la modalidad de pago que se denomina global prospectivo. Lo segundo es que esa suma global, digamos que tiene un pacto por anticipado que se define específicamente en el acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades entienda en el contrato que la entidad responsable del pago firma con el prestador de servicios de salud. Que ese pago, digamos que se hace por ese grupo de personas,
se hace durante un periodo de tiempo definido, que en mi experiencia digamos que normalmente son contratos a un año, y que digamos que ese periodo de tiempo y esas consideraciones alrededor del acuerdo de voluntades se establecen o se ajustan, o la frecuencia de uso mejor se ajusta por dos consideraciones particulares, o primero por el nivel de riesgo en salud y segundo por el cambio de volúmenes de la población. Y que a ese acuerdo de voluntades es absolutamente indispensable adjuntarle una nota técnica y definir cuál es el mecanismo de ajuste del riesgo frente a las desviaciones de la nota técnica. Es decir, aquí en particular la norma exige, y esto es muy importante para ustedes como cuando funjan como prestadores, establecer y exigir, porque además la norma así lo define, así lo establece y es obligatorio, que cada vez que se considere una modalidad de pago como el pago global prospectivo y se estén definiendo los alcances y delimitaciones y digamos detalles del contrato a través de la cual el prestador va a quedar dentro de la red de la aseguradora, pues dentro de ese acuerdo de voluntades debe especificarse una nota técnica y dentro de la nota técnica cuál va a ser el mecanismo de ajuste del riesgo frente a las desviaciones que se presenten. Ahora bien, la propia norma establece cuáles son, digamos, cuál es el contenido de las notas técnicas. Digamos que en esto el decreto 441 apoya bastante las negociaciones del prestador con la aseguradora porque digamos que hay unas disposiciones de obligatorio cumplimiento que la aseguradora por más que quiera no puede desconocer. La nota técnica debe tener este contenido y debe tenerlo porque así lo define el decreto 441. Lo primero es que la nota técnica debe definir cuál es la población objeto total y susceptible de cada servicio o tecnología en salud de acuerdo con la caracterización poblacional, el nivel de acceso a las poblaciones, los aspectos operativos de la prestación de los servicios y los modelos diferenciales, ¿no? Aquí abajo destaca, porque esto viene, digamos que muy relacionado digamos, otro articulado del propio decreto 441 y un articulado, digamos, al decreto 780, que es el decreto que, digamos, agrupa toda la normatividad en lo que toca con salud. Y aquí se define que la caracterización de la población debe incluir la descripción de factores de riesgo relacionados con los modos, las condiciones y estilos de vida de los usuarios, sus condiciones en salud coexistentes y su severidad, que faciliten la prestación o provisión de servicios y tecnologías en salud a estos, contemplando los riesgos a los que hace referencia los numerales 10 y décimo del artículo 2.53413, que la numeración que utilizan ahora es una verdadera calamidad, del decreto 441. Claro, y aquí me permito, digamos, contarles una experiencia. Yo tuve la oportunidad de acompañar una negociación con una aseguradora en Bogotá, y digamos que en esa negociación y el aspecto jurídico, digamos que no es tan relevante en la medida en que parte, digamos, de lo que toca con la negociación con la aseguradora ya está definido en la norma. Parte de la dificultad y donde está la mayor cantidad del asunto cuando se establecen, digamos, modalidades de pago, como los pagos globales prospectivos, tienen que ver con la definición de la nota técnica y el mecanismo de ajuste, que es donde está el verdadero problema, porque ya eso, digamos, que hace parte de las desventajas que podría tener esta modalidad de pago. Entonces, fíjense que cuando ustedes vayan a sentarse a negociar, pues lo primero que tienen que tener en cuenta es que a ese acuerdo de voluntades hay que adjuntarle la nota técnica y la nota técnica debe contener esto que les estoy diciendo. Lo segundo es que la nota técnica debe establecer las frecuencias de uso de los servicios y tecnologías en salud de acuerdo con el plazo del acuerdo de voluntades y sus probabilidades de uso. Debe establecer los costos acordados para cada servicio o tecnologías en salud de acuerdo a las diferentes modalidades de prestación de los servicios de salud. Y por último, debe establecer la periodicidad con la que será monitoreada y evaluada, la que en ningún caso podrá ser igual o superior al plazo del acuerdo. Debe establecerse la nota técnica una periodicidad en la cual ese acuerdo va a ser, digamos, monitoreado. Entonces aquí ya nos van quedando algunos elementos importantes para ir aterrizando las conclusiones. Hay dentro de la normatividad colombiana una normatividad digamos, que no tiene que ver específicamente con concepto de legislación, pero una normatividad que específicamente se encuentra en el decreto 441 del año 2022 y en el decreto 780. Digamos, en ese decreto se establecen algunas especificaciones puntuales que digamos, que deben ser de obligatoria observancia cuando se establecen o se fijan las condiciones de los acuerdos de voluntades que se fijan entre las entidades responsables del pago
y los prestadores de servicios de salud, que dentro de la modalidad de pago que pueden ser pactadas en esos acuerdos de voluntades está la modalidad de pago global prospectivo, y que cuando esta modalidad hace parte del acuerdo de voluntades hay dos elementos que deben estar obligatoriamente considerados, que son la nota técnica y los mecanismos de ajuste, que no puede el asegurador, digamos, de ninguna manera desconocer. Les cuento esto porque en parte la negociación que tuvimos en esa oportunidad, pues hacía, digamos, que hacía parte, digamos, de las herramientas que teníamos para la negociación, el hecho de tener una norma que específicamente lo definía y que no da margen, digamos, a la interpretación. Hay una nota técnica y la nota técnica debe definir cuál es el mecanismo de ajuste del riesgo, porque recuerden, parte de la lógica que hay alrededor de la definición de la modalidad de pago prospectivo, global prospectivo, tiene que ver con que el prestador, al contrario de otras modalidades de pago, de alguna manera comparte el riesgo de la financiación de la prestación de los servicios de salud con la aseguradora, algo que no pasaría en el pago por servicios. ¿Listo? ¿Qué hay particularmente en el decreto 441? Y aquí es donde hago una pequeña desviación del objeto de esta charla, que tiene que ver con el decreto 441 y las enfermedades de alto costo y el cáncer infantil. Lo primero, y esto es muy importante, que reitera algo que ya venía de otra norma, ¿no? Que es la ley 2026, que no habrá lugar a la solicitud de autorización para la atención integral de cáncer infantil en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 2026 del año 2020. Recuerden que en esa norma, digamos, se establece que cuando se detecte, digamos, algún caso potencial de cáncer infantil, deberá ingresarse a ese paciente en una base de datos, y que a partir de que se ingresaron en la base de datos, a partir de ese momento y hasta el diagnóstico no se descarte, digamos que ese paciente tiene derecho a recibir toda la atención integral, ¿no? De manera inmediata. Entonces, digamos que esta norma reitera algo que ya se conocía desde el año 2020, que tiene que ver con la integralidad de la atención de los pacientes que están, de alguna manera, tienen un diagnóstico, al menos, digamos, una consideración, digamos, sobre el diagnóstico de cáncer infantil, y esta norma lo reitera. Lo segundo es que establece algo que es muy importante, que tiene que ver con todas las enfermedades de alto costo, y es qué debe hacer el prestador de servicios de salud cuando hay un cambio de prestador. Digamos que sobre esta norma hay unos deberes de información que pesan sobre la aseguradora, que son muy importantes porque de alguna manera garantizan la continuidad, la calidad y la integralidad de la atención de los pacientes que tienen enfermedades de alto costo. Entonces, esto aplica cuando son pacientes que sufren enfermedades de alto costo. Lo primero es que en aquellos casos en los que hay un cambio de prestador, debe informarse al afiliado 30 días calendarios antes del cambio. 10 días hábiles antes de la terminación del acuerdo, el prestador saliente debe entrar a la entidad responsable del pago la información del paciente, y 5 días hábiles siguientes debe entregarse la información al nuevo prestador. Digamos que algo aquí ya es una especificación concreta de qué debe hacerse cuando se cambia un prestador, y en todo caso debe garantizarse la continuidad en la prestación del servicio, como mínimo en las mismas condiciones en las que se tenía con el prestador anterior. Entonces nos dice, cada vez que usted tenga entre su población afiliada una población que sufre enfermedades de alto costo y vaya a cambiar por cualquier razón, el prestador de los servicios de salud debe informar a su afiliado 30 días calendarios antes, 10 días hábiles antes de la terminación del acuerdo del prestador saliente, debe entregar, ¿no?, la información a la entidad responsable, a la entidad responsable del pago, y 5 días hábiles siguientes debe entregarse la información al nuevo prestador con el propósito de que, sobre esta base, primero, esté informado el paciente del cambio de prestador, y segundo, digamos que haya una garantía de la continuidad de la prestación de los servicios sobre la base de la entrega oportuna de la información del paciente, de los pacientes, digamos, que están asignados a ese prestador. Y en los casos en los que haya terminación anticipada de los acuerdos, porque bien podrían ustedes ser un prestador, o que bien lo cambien, digamos, por disposición de la aseguradora, o a quienes determinen anticipadamente los acuerdos de voluntades, en los casos en los que la aseguradora dé lugar a una terminación anticipada de los acuerdos de voluntades para atención de pacientes de alto costo, también se define que en ese caso debe informarse al afiliado 30 días calendarios antes de la fecha de terminación, y deben informar las razones que soportan la decisión de dar por terminado el contrato anticipadamente con ese prestador. Y segundo, pues deben presentarle al afiliado un informe donde se indique cuál es el prestador que lo atenderá, y deberá entregarle al afiliado
dentro del informe, digamos, la información que demuestre la suficiencia de la capacidad instalada y la idoneidad técnica del nuevo prestador que ha sido asignado en el marco, digamos, de la atención, de la terminación anticipada de los acuerdos voluntarios con los prestadores que están relacionados con la atención de pacientes de alto costo. Visto, digamos, que todas estas consideraciones, ya entro, digamos, puntualmente establecer sobre la base, digamos, de algunas consideraciones que se han recogido de la práctica y otras, digamos, de los estudios que existen en Colombia alrededor del pago global prospectivo, cuáles serían las posibles ventajas y desventajas, por supuesto, entendiendo que puede haber alguna discrepancia, porque esto depende al final mucho de la negociación que se haga con la aseguradora al respecto de esta modalidad de pago. ¿Qué ventajas encuentro yo en abstracto que pudiera tener esta modalidad de pago? Lo primero es que hay una simplificación administrativa, claro, porque digamos que se hace el pago global por una población determinada de manera anticipada y digamos que de alguna manera el prestador de servicios de salud tiene, digamos, alguna flexibilidad y mayor agilidad, digamos, en el trámite que corresponda, digamos, a la atención de la población que le ha sido asignada en el acuerdo de voluntades y en la nota técnica. Hay, digamos, de alguna manera, considerando, digamos, el pago anticipado, pues una garantía, digamos, para la continuidad de la prestación de los servicios. Hay también una garantía para la integralidad en la prestación del servicio siempre que haya sido considerado y negociado bien cuánto va a ser el monto del pago global prospectivo para la atención de la población, y es donde está el aspecto, digamos, crucial de la modalidad, de la determinación en la negociación de esta modalidad de pago. También, digamos que eventualmente, claro, como al prestador de servicios de salud, de alguna manera, al recibir el pago anticipado, digamos, le interesa, se crea un incentivo para poder mitigar los efectos de la enfermedad, pues puede haber un incentivo en general para invertir en actividades de promoción y prevención de la enfermedad. Hay una mayor libertad para el prestador en la asignación de los recursos y pues esto en términos generales, sin desconocer la realidad, digamos, operativa del país, pues debería, en términos generales, y considerando que no haya, digamos, algún desfase, alguna desviación en la negociación, en la determinación del pago global, pues debería mejorar la liquidez y el flujo de caja del prestador. Digamos. De alguna manera debería garantizarse para el prestador una mejora o debería notarse una mejora en la liquidez y en su flujo de caja. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que pueden haber asimetrías de información en los costos y en el riesgo, digamos, para el prestador, que es parte, digamos, lo que nos pasa en las negociaciones con las aseguradoras, es que de repente la aseguradora tiene más y mejor información que el prestador para determinar tanto el costo como el riesgo de la población que va a ser asignada en el marco de la modalidad de pago global prospectivo. Y esa asimetría de información es compleja para efectos de determinar para el prestador. Escúcheme, ¿cuál es digamos, cuál va a ser el valor, digamos, que se va a definir en esta modalidad de pago? La segunda desventaja es que de alguna manera, y esto claro que hace parte, digamos, de las consideraciones alrededor de la determinación de esta modalidad de pago, es que el riesgo en parte lo estaría asumiendo el prestador. Digamos que habría, digamos, alguna discusión sobre si hay un riesgo compartido, pero principalmente lo estaría asumiendo el prestador porque si hay algún desfase, digamos, en el valor que ha sido negociado con la aseguradora con respecto al valor real que se presenta en la atención de esa población y de los costos que fueron estimados, pues digamos que en parte ese riesgo lo estaría asumiendo el asegurador que, insisto, en una modalidad de pago por servicio no estaría asumiendo. Hay, digamos, alguna dificultad, esto ya nos pasó, que puede llegar a ser muy difícil la corrección del valor después de que el valor ha sido pactado, a pesar de que el propio acuerdo de voluntades establezca un mecanismo de ajuste. Luego de que el pago ha sido pactado, puede llegar a ser difícil, digamos, lograr una corrección del valor después de que ya ha sido firmado el contrato y está definido, digamos, en el acuerdo de voluntades el valor pactado. Puede ser, digamos, más útil en enfermedades crónicas, tal vez, y así lo reporta la literatura, algunos casos de enfermedades catastróficas, digamos que sea de difícil previsión el desenlace, digamos, de la enfermedad en el mediano, en el largo plazo. Y pues, por último, que lo que hemos encontrado, y esto sí es una desventaja que yo en particular he encontrado, es que son mayores los costos de transacción. Por costos de transacción, digamos, en economía se entiende los costos, digamos, implícitos, explícitos asociados a la determinación de un punto de acuerdo.
cuando uno se siente, digamos, en la modalidad de pago global prospectivo a definir la nota técnica y a definir los mecanismos de ajuste, ahí digamos que digamos, la negociación es compleja y hace que los costos de ponerse de acuerdo, digamos, en el marco de un acuerdo de voluntades de esta naturaleza, sean mayores de lo que podría ser en el marco de otra modalidad de pago, por ejemplo, como la modalidad de pago por servicios. Dicho esto, digamos que tenemos un gran resumen de lo que corresponde a la modalidad de pago global prospectivo, recordando rápidamente algunos aspectos transversales. Tenemos una norma específica, Decreto 441 del año 2022. Esa norma define unos aspectos centrales. ¿Cuáles son los aspectos centrales? Aspectos relacionados con la etapa precontractual, es decir, antes del contrato. Etapa contractual, algunos aspectos específicos que tienen que ver o que regulan las actividades de entidades responsables de pago y prestadores durante la ejecución del acuerdo, y algunas etapas que tienen que ver con las actividades postcontractuales, como por ejemplo lo que tiene que ver con los deberes de información en los casos de determinación anticipada de los acuerdos en la población que sufre enfermedades de alto costo, que ya les conté que hay unos deberes ahí específicos. Que dentro de esto, digamos que se regulan algunos contenidos mínimos de los acuerdos de voluntades que deben ser obligatoriamente considerados por prestadores y entidades responsables del pago, que dentro de esos contenidos mínimos se regulan algunas modalidades de pago, entre las cuales se encuentra la modalidad de pago global prospectivo, y que por último, digamos que hay unas disposiciones específicas que si bien salen un poquito de esta charla, sí son importantes destacar que tienen que ver con especificaciones alrededor de las enfermedades de alto costo, que tienen que ver específicamente con la integralidad en la prestación de los servicios en el caso en infantil, la información a los afiliados en el caso de los cambios de prestador y la información a los afiliados en el caso de la terminación anticipada de los acuerdos, y que dentro de la lógica, digamos, dentro de la lógica que hay alrededor de la definición de las modalidades de pago, hay unas desventajas y ventajas que en cada uno de los casos deberían ser consideradas para poder establecer si en realidad tanto asegurador como prestador, digamos que esta modalidad de pago satisface las necesidades que hay alrededor o que giran alrededor del acuerdo de voluntad. Con esto, doctor Agustín, yo termino mi presentación, esperando si hay de alguna inquietud de parte de las personas que nos acompañan ahora y poder revisar aquí rápidamente lo que disponga el decreto 441, perdónenme. Ya, el decreto 441, y si no hay más, si no hay preguntas, pues doctor Agustín, agradecerles la invitación a esta jornada. Espérenme que tengo aquí un enredo con PowerPoint. Y listo, doctor Muchas Agustín, muchas gracias. gracias a Muchas todos. gracias, doctor Néstor. No sé si alguno tiene una inquietud. Mientras yo tengo la pregunta, doctor Néstor, con respecto a la parte, si ha habido algo o algún estudio con respecto a los resultados o a la calidad de la atención, porque bueno, cuando llega el momento que de pronto ese monto ya es muy alto y cómo podemos ahorrar y muchas veces termina eso interfiriendo en la calidad de la atención de los pacientes. No sé si hay algún tipo de relación de este tipo de contratos con respecto a supervivencia o calidad de atención en los pacientes. Doctor Agustín, esa es una pregunta, digamos, yo creo muy importante, porque al final de lo que se trata esto es de encontrar que los mecanismos implícitos en los acuerdos de voluntades pues redunden en mejorar la calidad, la pertinencia, la seguridad de la atención. Yo digamos, habría que buscar el estudio específico donde haga una medición de amplio alcance sobre cuál es el impacto de estas modalidades de pago en la atención en salud. Conozco uno en la ciudad de Montería. En la ciudad de Montería hay una tesis de grado de la Universidad de Montería, y digamos que los resultados que ellos reflejan al respecto del pago global prospectivo son positivos, digamos, en el marco de la atención y la seguridad de la atención, pero digamos que es un estudio particular. Yo apenas terminemos el envío para que le eche una ojeada, pero mi impresión, doctor Agustín, es la siguiente. Cuando se establecen, digamos, algunos mecanismos de pago que lo que hacen es, de alguna manera, trasladar el riesgo financiero, usted el riesgo financiero puede hacerlo de dos maneras, y eso para todos creo que es claro. O lo hace ahorrando en algunos aspectos que terminan por impactar, ¿no?, la calidad de la atención, o lo hace
girando algunos recursos alrededor de las actividades de promoción y prevención, que de alguna manera creo que eso sí está decantado, han ayudado, digamos, a disminuir, digamos, los costos de atención de los pacientes, digamos, en el marco de un sistema de salud como el colombiano. Yo la impresión que tengo es que eso va a depender mucho del prestador, va a depender mucho de, digamos, de cómo administran los recursos que reciban en las modalidades de pago global prospectivo y habrá, digamos, que hacerle seguimiento a cómo utilizan los recursos para poder definir cuál es el impacto en la atención de la población que les ha sido asignada. Pero dependerá, doctor Agustín, yo creo que mucho del prestador más que de la modalidad. La modalidad de unos incentivos, por supuesto, pero dependerá mucho del prestador también. No, claro, claro, doctor Néstor. Eh, bueno, doctor Néstor, muchas gracias. Estaremos compartiendo la charla con el resto de colegas que muchos no se encuentran en el país, como le comenté al comienzo, y de verdad muchas gracias. Muy completo y didáctica su charla y una feliz noche para usted y para todos. Doctor Agustín, muchas gracias por la invitación y feliz noche para todos.